Keren Kayemet de Israel trae a México a Pilar Rahola, politóloga y escritora mundialmente reconocida, quien ha dedicado su carrera a denunciar diversas injusticias sociales. Pilar habla por las niñas y mujeres maltratadas en los países donde impera la ley musulmana. Habla por los toros, que son masacrados ante una multitud enardecida. Y por supuesto, también habla por el Estado de Israel, argumentando continua y constantemente que en el conflicto más complejo del Medio Oriente, no es Israel el malvado que se presenta en los medios de comunicación. En su breve visita a México, Pilar abre un espacio para recibir a Enlace Judío, y en entrevista exclusiva, Pilar responde de dónde surge la motivación por defender al Estado judío, una defensa que, claro, le provoca ganarse muchos enemigos. Hola Pilar, ¿cómo estás? Bienvenida a México, qué gusto que estés aquí. Gracias, siempre es un placer y además siempre soy muy bienvenida, me siento bienvenida, vaya, gracias. Pilar, eres una gran amiga no solo del pueblo judío, sino del Estado de Israel. Sin embargo, estas pues no son banderas fáciles de cargar, sobre todo siendo una escritora europea. Así que lo que quiero preguntarte hoy es ¿por qué? ¿Por qué defender al Estado de Israel en medios de comunicación y con esto ganarte pues las críticas de tanta gente? Uno toma posiciones no porque sean fáciles o porque tengas fácilmente el elogio, sino porque crees que son las posiciones éticas. Y en mi caso, toda mi vida está llena de esas contradicciones. Te lo pondré en ejemplos muy sencillos, ¿no? Yo soy una mujer de una vida bien, feliz, exitosa, como mujer emancipada, sin embargo me duelen las mujeres esclavizadas. Y me siento una niña musulmana cuando veo a Malala, o me siento una juez perseguida cuando veo a Shirin Ebadi, o me siento cómplice y empática con la última mujer degollada en Arabia Saudita. Es evidente que sería más fácil para mí decir que las dictaduras del petrodólar son magníficas, hacer viajecitos a Qatar que siempre te tratan muy bien, en lugar de hacer campañas contra Qatar cuando estuve en la camiseta del Fútbol Club Barcelona. Por tanto, uno tiene la impresión de que toma causas que no tendrían por qué ser las suyas, pero que son las suyas porque forma parte del conjunto de la humanidad. Por supuesto soy europea y además vengo de la vieja Sefarat. ¿Cómo no va a ser mi causa, la causa judía, cuando fuimos los iniciadores, primero de la expulsión y por supuesto del odio, un odio de 2000 años de historia que acabó en Auschwitz? Todos los europeos somos cómplices de haber trabajado el odio durante siglos hacia un pueblo que nos dio tanto. Por otro lado, porque yo siempre me gusta comentar que Europa no se explica sin la aportación judía, sin su alma judía, pero tampoco se explica sin su odio a los judíos. Y por tanto, desde muy pequeña, yo tenía empatía, quizá porque mi familia la tenía, hacia un pueblo que había sido tan brutalmente perseguido a pesar de lo que había dado, ¿no? Y de alguna manera siempre entendí que sin ser judía, la causa del antisemitismo, la lucha contra el antisemitismo, también era mi causa, como es mi causa la lucha contra la esclavitud de las mujeres en el Islam, o etc. Y esa causa, evidentemente, se mimetiza en la causa de Israel, porque lo normal no es, desde mi punto de vista, lo ético, no es el odio furibundo que Israel despierta en el mundo y que todos como ovejitas van hacia ahí, ¿no? Eso es muy extraño. Odiar a una democracia que lucha por sobrevivir, que lucha contra el terrorismo, que tiene millones de enemigos, la mayoría de ellos viviendo en situaciones de dictaduras atroces, que además sus enemigos quieren destruir los derechos fundamentales que nos atienden a todos. ¿Cómo es posible que eso no se defienda? Yo creo que estoy en el lado correcto. De manera que uno, naturalmente, sin saber cómo, va asumiendo causas que quizá no estarían en su vida, porque su vida es otra cosa, pero que acaban sintiendo. Yo me siento, sin ninguna duda, judía en Europa. ¿Cómo no voy a sentirme? Pero me siento judía en Europa no solo cuando la extrema derecha hace cualquier gesto o lleva a poner una estrella, hay una cruz gamada, no, también cuando la extrema izquierda dice barbaridades sobre Israel, porque entonces me siento israelí, ¿no? Por supuesto no soy antipalestina, yo soy de los que creen que los palestinos solo tienen un futuro posible, que es al lado de Israel, porque fuera no hay futuro, ¿no? Entonces uno no sabe por qué, de golpe un día está en la universidad,
Yo me acuerdo que de muy jovencita estuve en un kibutz en el Mar Muerto, en Gedi, uno famoso. Había leído mucho y de golpe mis compañeros, que eran compañeros de la izquierda, como yo misma, empezaban a criticar lo que a mí me parecía que era probablemente el paradigma de la democracia en una zona tan complicada, ¿no? Y al final empiezas a escribir, porque hace que escribo de Israel como 25 años, no es de ahora, ¿no? Ahora ustedes me conocen porque existe Internet, y te encuentras de golpe que, peleando con tus compañeros porque estás defendiendo valores éticos. Y yo no podía entender que se minimizara el terrorismo palestino, no podía entender que alguien que mataba a 20 personas en una cafetería fuera un héroe, o se inmolara, no, era un asesino con la cabeza destruida y el corazón lleno de odio. Y me parecía que eso tenía que ver con las libertades. Por tanto, a tu pregunta, y perdona, yo soy musulmana allí donde hay musulmanas perseguidas, soy judía allí donde hay antisemitismo, soy israelí ante el odio a los israelíes y al final soy una persona vinculada a la ética y a los valores fundamentales del global de la humanidad. Y bueno, el tema que te trae hoy a México es el tema de los prejuicios. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales prejuicios que afectan hoy al pueblo judío? Y sobre todo, ¿cuál es la mejor manera de combatirlos? Mira, yo la verdad es que analizando con un poco de más tiempo del que acostumbramos a dedicar al por qué de golpe Israel se convierte en ese pequeño país tan demonizado en el mundo, con la cantidad de países terribles que hay en la Asamblea General de la ONU, países atroces que destruyen todo tipo de libertades, que persiguen a la gente por sus creencias religiosas, por su identidad sexual, por su cultura, por su lengua, por todo. Y en cambio, en las universidades de París y de Londres y de Barcelona, o quizá también aquí de Ciudad de México o de Buenos Aires, lo peor del mundo es Israel, ¿no? Entonces uno tiene que preguntarse el por qué. Y yo lo mimetizo con el por qué pasaba con los judíos. Es exactamente lo mismo. No es una casualidad que el estado más perseguido del mundo sea el estado del pueblo que ha sido más perseguido del mundo. No es una casualidad. Son vasos comunicantes del viejo antisemitismo de 2000 años de historia que profusamente ha alimentado todo el cristianismo, desde el catolicismo al protestantismo, porque el catolicismo se lleva la palma a los autos de fe, Semanas Santas, pero Lutero era un antisemita horroroso, o sea que no se salva nadie ahí. Se salvan ahora los evangélicos que tienen otra mirada, por suerte, y es importante eso. Pero hasta ese momento todas las capas sociales y generaciones secularmente educadas en el antisemitismo inevitablemente desembocan ahora en el antiisraelismo. Pero no solo es eso, ¿no? Uno tiene que preguntarse por qué gente culta, brillante, que igual ha hecho unas cuantas carreras o habla unos cuantos idiomas y ha leído un par de libros como mínimo, cuando habla de Israel se vuelve tan imbécil, tan ignorante. ¿Cómo pueden hacerte un análisis correcto de China, que es difícil? Y de Israel, ¡guau! El maniqueísmo, los buenos y los malos, los pobres niños palestinos, el malvado ejército israelí, 7 millones de asesinos levantándose por la mañana pensando cómo matamos palestinos, ¿no? ¿Cómo alguien brillante, inteligente, que tiene un poquito de neuronas por arriba, es capaz de reducir al simplismo más malvado y más maniqueo una realidad compleja como es la del conflicto de Israel con Palestina y con los árabes y la propia realidad de Israel, que además queda desmentida por la cantidad de cosas importantes que Israel hace al mundo. Y entonces cuando me hago esta pregunta, llego a una conclusión que me parece que tiene un punto de revolucionaria y que le da la vuelta. No pongamos el foco en qué le pasa a Israel, pongamos el foco en qué le pasa al mundo. Israel es el síntoma, como lo eran los judíos. Los judíos no tenían un problema en la Edad Media. Eran gente notable en la filosofía, en la química, en la ciencia, en el conocimiento en general. Allí donde hubo comunidades judías hubo aportación importante al conocimiento. En Cataluña, por ejemplo, yo conozco bien las fuentes filosóficas, la excelencia médica de las comunidades judías en Barcelona, en Gerona, etc. ¿Por qué de golpe se les persigue? ¿Porque ellos son malos o porque el mundo ha empeorado? Porque los valores de tolerancia, de respeto, de capacidad de convivencia se quiebran y entonces los judíos sufriendo nos están avisando que nuestro mundo va peor. Israel es exactamente el mismo termómetro de enfermedad y de cuidado, de alarma roja
Es la sirena que nos está diciendo, cuidado que tenéis una perversión en derechos, estáis minimizando el terrorismo, estáis ignorando el proceso totalitario del islamismo radical, estáis vendiendo vuestras almas a los intereses espurios, los derechos fundamentales están en quiebra, la ONU no sirve para nada, todo sumado, Israel es el malo. No, Israel es el síntoma de que el mundo está en una situación de mucho desconcierto, de mucho miedo y de mucha crisis de valores. Sí, claro, cuando el Estado de Israel es noticia, se puede notar de manera inmediata las noticias tendenciosas y pues las opiniones sociales negativas. ¿Será, Pilar, que el antisionismo es una nueva forma de antisemitismo? No hay ninguna duda que el antisionismo es el vestido nuevo, más o menos elegante, llevable, casual, que el relato del mundo ha inventado para continuar siendo antisemita. Evidentemente tengo amigos, especialmente en el ámbito más de la izquierda, que si ahora me escuchan me quieren matar. No, yo no soy antisemita, el antisemitismo es propio de la extrema derecha. No es cierto. El antisemitismo ha sido propio de todas las clases medias y de todos los estratos sociales en Europa durante todos los siglos. Era antisemita Paul Valéry, era antisemita Voltaire, era antisemita Lutero. No me digan ustedes solo la extrema derecha es, como pasa siempre, el extremismo máximo de un relato común de odio a los judíos que se alimentó durante 2000 años. Por tanto, lo primero que yo le diría a mi amigo de izquierdas que me dice que él no es antisemita es: tú bebiste del antisemitismo como todos nosotros. Unos lo hemos superado y otros os quedasteis a media. Segundo, ¿qué estigmas, qué tópicos antisemitas estás usando cuando hablas de Israel? Ninguno. ¿Cómo no? A ver, vamos a ver. ¿Cuál es el relato, el titular que siempre tenemos machacando en las televisiones del mundo? El ejército poderoso de Israel, siempre muy fuerte y muy poderoso, mata niños palestinos. ¿Qué hacían los judíos medievales? Se bebían la sangre de los niños cristianos. Siempre es judío perverso, escondido, malvado y ahora fuerte, porque ahora encima es el Sahal, matando niños. Siempre es la enorme complejidad de una situación muy crítica donde hay terrorismo, donde hay misiles, donde hay financiación de grandes organizaciones criminales como Hezbollah, como Hamas, donde hay un montón de países en Medio Oriente que alimentan el odio y la guerra. Todo eso desaparece y queda reducido a un fuerte israelí armado, niño con piedrecita muerto. Es exactamente el mismo tópico que la Edad Media. Pero si además piensas en otros tópicos, yo recuerdo cuando se produjo el atentado de Atocha, por ejemplo, cómo en España se escribió en más de una ocasión que la culpa del atentado de Atocha era de Israel, porque los judíos de Wall Street le comían la orejita a Bush y a los presidentes americanos y dominando el mundo acababan creándonos unas guerras terribles. Me recordaba poderosamente al mito de los banqueros judíos alemanes que dominan el mundo a través del dinero y de los bancos y tal. Ahora no son judíos banqueros alemanes, ahora son financieros de Wall Street judíos, pero continúa siendo dinero, dominio, complot y el pobre mundo que queda seducido por la maldad judía. Fíjate cómo se repiten en Israel exactamente los mismos tópicos que se repetían con el antisemitismo. Solo que ahora no le llamamos antisemitismo, es antisionismo. El tercer elemento, ¿qué le hemos negado al pueblo judío a lo largo de la historia? Que tuviera el derecho internacional, que tuviera un Estado. ¿Qué es el sionismo? Es la voluntad de dotar de derechos internacionales al pueblo judío. ¿Contra qué está toda esta corriente? Contra el derecho de Israel a tener el derecho internacional. Continúa siendo el mismo esquema. Y para acabar, para que veas que se parece tanto, ¿no? El judío medieval o el judío a lo largo de la historia de estos 2000 años, el judío francés, el judío alemán, el judío que te cuento, el judío austriaco, siempre hizo tres cosas en las sociedades donde vivía. Aportar en lo universal, el judío no, su conocimiento, su literatura, su medicina, su química, su tecnología, nunca es para él, siempre es para el mundo. Desde mi punto de vista, la identidad judía está muy clavada a lo universal. A mí me gusta decir que el gueto no es judío. El gueto es un concepto antisemita. Lo inventan los antisemitas, no los judíos. El judío no ama vivir en el gueto, el judío ama vivir en lo universal. Ese pueblo judío que a lo largo de los tiempos nos ha aportado tanto conocimiento,
siempre ha sido perseguido. ¿Cuál es uno de los países que nos aporta más conocimiento al mundo en estos momentos? Israel. Sin embargo, no valoramos Technion, no valoramos el centro, ¿cómo se llama? Weizmann. El centro Weizmann. No valoramos los premios Nobel con un paisito de nada, de 7 millones, que tiene una cantidad de dinero del PIB dedicado a defenderse, con millones de personas que lo quieren destruir, a pesar de todo. Nos da permanentemente premios Nobel, avances tecnológicos, I+D, avances médicos. Nunca existe eso. Solo existe el ejército y los niños, ¿no? ¿Cómo me va a decir ese amigo de izquierdas que no es antisemita cuando todo el relato anti-israelí se basa en los tópicos antisemitas? Y bueno, Pilar, cambiando un poco de tema, en el 2014, cuando viniste a México y tuve la oportunidad de entrevistarte, pues la preocupación mayor de aquel entonces era el Estado Islámico. Hoy, que esta organización terrorista ha perdido tanto territorio, ¿se podría decir que el yihadismo ya va en declive o la amenaza sigue siendo tan importante como antes? 4 años después, si me permites, no solo estamos peor, sino que estamos mucho peor. El ISIS, el Estado Islámico, lo vamos a vencer sin duda. ¿Cómo se venció Al-Qaeda? ¿Pero qué importa? En toda la cuenca mediterránea tenemos franquicias de Al-Qaeda y franquicias nuevas del ISIS. Boko Haram continúa con toda su fuerza en Nigeria. Al-Bashab continúa siendo un partido extremadamente violento en Somalia y además con entradas en otros países de África. En el sudeste asiático, Pakistán está peor en muchísimos aspectos de radicalidad. No estamos mejor en la Gran Mesopotamia globalmente. Con lo cual, ¿qué quiero decirte? Que el terrorismo yihadista lo vamos frenando cuando adquiere una cierta dimensión territorial. Ciertamente el ISIS ha llegado a gobernar 8 millones de personas, ha tenido refinerías de petróleo, ha tenido capacidad económica, ha tenido capacidad militar, por tanto, cuidado, eso ha sido importante. Pero, ¿quiénes eran sus aliados? Lo ha financiado banqueros sauditas, lo ha financiado Qatar, lo han financiado globalmente grandes emires y grandes fortunas del petrodólar, por tanto está todo imbrincado. No es que esté el yihadismo, además, si no domina el territorio te puede ir matando. Barcelona, por ejemplo, ha recibido varias amenazas en los últimos tiempos y ahora ya sabemos que cuando te amenazan y estás en el punto de mira, un día de estos cae una bombita, ¿no? Estoy convencida que Argentina va a ser un territorio donde va a haber otro atentado porque el fenómeno yihadista tiende a matar donde ha matado, igual que es el caso de París o de Londres, y ahí hay una fijación, aunque el caso argentino, como está vinculado al tema del chiismo, es un poco distinto. Pero si tú me preguntas si la lucha contra el yihadismo está mejor, yo te diré que con la lupa grande parece estar mejor porque hemos frenado el ISIS. Con la lupa pequeña no veo la desarticulación de este fenómeno ideológico en ninguna parte. Pero lo que me preocupa no es eso, porque yo creo que estos tipos cuando finalmente toman las armas y te declaran la guerra los vencemos. Me preocupa la intensidad de la radicalización por parte de las grandes entidades políticas, fundamentalmente en Medio Oriente, de las comunidades musulmanas que viven en el mundo occidental o en el mundo libre o en todas partes. Con 3 focos importantes. Hoy tenemos más fuerte Irán y muchísimo más fuerte en su voluntad de influir ideológicamente en el mundo, y ahí está el ejemplo de Sudamérica, donde la penetración de Hezbollah es muy seria y la triple frontera la tenemos ahí muy liada. Tenemos a Turquía, que ya ha iniciado, ya está consolidando su proceso de islamización, pero además está dedicando cantidades ingentes de dólares, de miles de dólares, a islamizar los territorios donde Turquía tiene influencia diplomática. De manera que esto no lo teníamos y ahora lo tenemos. Turquía está peor en este sentido. Tenemos a todos los países del petrodólar encabezado con Arabia Saudita y especialmente con Emiratos y menos con Qatar de otra manera, dedicando millones de dólares a alimentar el salafismo en todas las comunidades europeas y yo creo que también latinoamericanas. Y en las universidades americanas empezamos a tener problemas. Con lo cual, hoy tengo una Europa mucho más radicalizada en términos musulmanes. Esa radicalización lleva a la gente a tener más miedo, ese miedo lleva a populismos extremos, se nos alimenta extrema derechas, nos alimentan extremas de izquierdas y estamos en una situación peor. No se ha reducido el capital económico dedicado a radicalizar las comunidades en el mundo.
Al contrario, ha aumentado. No se ha reducido la vinculación de grandes países de la OTAN, de la ONU, directamente al terrorismo. La organización más poderosa probablemente más allá del ISIS terrorista del mundo es Hezbollah. Está más fuerte hoy, después de la guerra de Siria. Turquía está más fuerte. Rusia los tutela con mucho más, pero también está más fuerte y es amiguito. No estamos mejor. Un panorama muy lamentable. Lo siento. Volveré dentro de 4 años a ver si doy buenas noticias. Pilar, finalmente, en esta ocasión que visitas nuestro país, ¿qué impresión te llevas de la comunidad judía de México? Bueno, la verdad es que lo primero que tengo que decirte es que me llevo mucho amor porque ayer era mi cumpleaños. Bueno, mi cumpleaños es hoy en realidad. Ahora sabrán cuando hicimos la entrevista, pero bueno. Pero como en Cataluña, en Barcelona, ya era a las 12 de la noche, de hora de allí, ya era el cumpleaños, ayer me hicieron un pastel y me cantaron las mañanitas. ¿Cómo no os voy a quererlos? Fue un momento muy lindo, muy bonito. Y de golpe me sentí, en lugar de estar lejos de casa, como en casa, ¿no? Siempre que he venido aquí he tenido mucho calor, mucho cariño. Además es una comunidad muy activa, muy comprometida. Comprometida con esa tranquilidad y esa calma mexicana. No son warriors, y es una épica más dulce, ¿no? Pero yo creo que con mucha fuerza. Y por tanto, en este sentido, bueno, que aguanten, porque yo creo que vamos a ir a peor. Todos los movimientos de izquierda son cada vez más duros con Israel. El fenómeno del BDS y el boicot a Israel ha crecido muy considerablemente. Y México no se queda fuera. Y luego, además, México, a pesar de que está más lejos del fenómeno latinoamericano, del fenómeno sudamericano de Hezbollah y la penetración chiita, también le llega. Todo llega a México al final. México es ese bocadillo arriba, ¿no?, entre los americanos y Latinoamérica. Y yo creo que vamos a tener trabajo para tiempo. Pero yo, como os veo, bueno, pues veo a la comunidad fuerte, comprometida, como tiene que ser, levantando la voz. Pues Pilar, te agradezco muchísimo tu tiempo, feliz cumpleaños y que sigan los éxitos. Seguro, bueno, los éxitos no sé, pero que esté disfrutando aquí sí, seguro. Gracias. Gracias.